Oseas capítulo 14, versos 5 y 6, también ahí en la transmisión. Todos leemos en el nombre de Jesús. Dice así: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Dios, estamos preparados para escuchar a tu dulce voz. Queremos atender a este consejo y queremos el día de hoy suplicarte que a través de la palabra podamos ser vivificados, purificados, bendecidos, instruidos, y a través también de la palabra recibamos la sabiduría que necesitamos. Lo hacemos todo para la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. El libro del profeta Oseas nos presenta la ilustración a través de su matrimonio de lo que Dios le estaba comunicando al pueblo de Israel. Es el profeta que se casó con una prostituta porque Dios así le había instruido, y que cada uno de los hijos que le nacieron en el matrimonio, el nombre de ellos representaba la condición del pueblo de Israel. El profeta Oseas recibió un fuerte llamado de Dios, y la tarea que él tenía que cumplir era la de resistir la inundación de maldad que Israel estaba cometiendo. No era una tarea sencilla. Él tenía que oponerse a toda esta ola de disturbios, de mentiras, de robos, de adulterios, de asesinatos, de falta de amor hacia el prójimo y de un corazón volcado hacia la idolatría. Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2 señala: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran, y este adulterio prevalece, y hay homicidio tras homicidio. Así que la tarea de Oseas era la de, además de resistir, condenar, de reprender al pueblo, pero también Dios lo había levantado para que él pudiera ser un intercesor, para que a través de la voz del profeta el pueblo pudiera entender cómo es que ellos tenían que conducirse. Él estaba también presentando súplicas constantes delante de Dios, pero toda esta tarea la tenía que realizar basado en el amor que Dios tiene por sus hijos. Y cuando aquí hablamos de amor, tenemos que asociarlo con el carácter de Dios, que tiene que ver con la misericordia. La misericordia que Dios muestra hacia nosotros es que Él muchas veces detiene su mano airada para no entregarnos lo que realmente merecemos. Es decir, que cuando hablamos de misericordia es no recibir de parte de Dios lo que en realidad cada uno merece. Yo agradezco mucho al Señor por la paciencia que tiene por mí, pero también por la paciencia que muestra por la iglesia que Él ha comprado. Así que la Biblia señala que el profeta Oseas le hace una petición, una rogativa al pueblo de Israel, y les dice en Oseas 4:1 que ellos tienen que dar una vuelta en U. Esto es, que ellos tenían la necesidad de volver a Dios. Y cuando yo leo esto, yo evoco o traigo a mi memoria el momento en que el hijo pródigo sale de su casa. Está en un estado de tranquilidad. En casa tiene el cuidado del padre, tiene la provisión del padre, pero lo más importante es que el amor del padre está sobre él. En cierto momento él toma la iniciativa de pedirle a su padre que le dé la parte de la herencia que le corresponde, y entonces sale de la cobertura de su padre, malgasta, despilfarra totalmente los recursos que él no se había ganado. Y entonces la condición del pródigo llega a un punto tan malo
que tiene que estar cuidando a los cerdos y comer las algarrobas, el alimento de los puercos. Y él, estando en esa condición de suciedad, vuelve en sí y entonces decide regresar al Padre, pero él piensa que va a volver como uno de sus jornaleros. Pero la historia del pródigo, registrada en el Evangelio de Lucas 15, nos dice que el Padre estaba dispuesto y estaba ahí a la expectativa de recibirle con los brazos abiertos. Y es que el amor de Dios es un amor tan elevado, es un amor tan incomparable. El amor y la misericordia de Dios por sus hijos es algo que nos va a inspirar a nosotros a continuar hacia adelante a pesar de las diferentes situaciones en las que hemos fracasado, a pesar de los momentos en los que hemos fallado a Dios. El amor que Él tiene y muestra por nosotros habrá de permanecer siempre. Así que el Padre espera al pródigo con los brazos abiertos que regrese a casa, y de la misma manera, Dios está esperando que Israel pueda volverse de sus malos caminos. Y la historia del pródigo, la historia del pueblo de Israel, es también nuestra propia historia. Porque Dios en algún momento estaba esperando que usted y que yo volviéramos a casa. Y cuando ese día llegó, entonces en el cielo hubo una gran fiesta. Y dentro de la iglesia también hubo una gran celebración. Hubo festividad por una alma que llegó, que regresó al lugar de donde pertenece. Lo mismo pasa cuando alguien muere. La Biblia señala que vamos a regresar a casa, vamos a trascender a casa, porque le pertenecemos a Dios. Él formó todas las cosas que existen en el mundo. Y por la vida hay muchos pródigos que necesitan urgentemente volver a casa. Bendito sea Dios porque usted está en casa hoy, porque usted volvió a casa, y eso nos lleva a alabar y a rendirnos totalmente delante de Dios. Y el verso 5, el que leíamos al inicio, dice que Jehová sería como un rocío para el pueblo de Israel. Mire, el rocío es una capa húmeda que va a cubrir toda la tierra, va a cubrir a las personas y a los objetos que son expuestos durante toda la noche. Es algo a lo que nosotros llamamos el sereno. Y a veces decimos, ponte una gorra, no salgas afuera de noche porque el sereno te va a hacer daño. Y cuando tardamos, ¿verdad?, fuera de casa, estamos en la noche, no estamos cubiertos, y al otro día amanecemos un poco agripados, decimos, es que te hizo mal el sereno. En el pueblo de Israel y sobre todo en todo el territorio del Medio Oriente, este rocío era sumamente importante, porque el Medio Oriente regularmente es un lugar desértico, un lugar en donde no hay suficiente temporal de lluvia. Así que ese rocío que descendía sobre el pueblo de Israel ayudaba muchísimo para el crecimiento de la vegetación, y la vegetación era esencial para que los animales pudieran comer, pero que también el pueblo pudiera comer. Así que el rocío era algo que traía, ¿verdad?, un beneficio mayúsculo para el pueblo de Israel. Es decir, entonces, que así como la lluvia es necesaria y como este rocío era necesario para la vegetación, de la misma manera, Dios era esencial en la vida. Y esta es una palabra que ahora en el tiempo de la contingencia se utilizó demasiado. Dios es esencial para la vida de Israel, pero no solo Dios es esencial en la vida de Israel para darle vida, crecimiento, para poder levantarlos y resucitarlos de esa mortandad de su pecado. Dios también es esencial en la vida del Centro Familiar Kairos. Es esencial Dios en la vida de tu casa. Dios es esencial en nuestra vida. La declaración de Jesús fue muy enfática y clara: separados de Él nada podríamos hacer. El mismo Jesús necesitaba estar conectado con el Padre, y usted
al igual que yo, necesitamos también estar conectados con Él. Así que Jesús es esencial. Dios Padre es esencial en nuestra vida. El precioso Espíritu Santo es esencial en nuestra vida para que podamos ser vivificados. Esto es, para que nuestra vida espiritual pueda ser una vida fructífera, una vida de abundancia, una vida que refleje el carácter y la persona de Cristo. Lo que vino a hacer el pecado es a desfigurar la esencia de la creación. Pues la declaración de Dios es que todas las cosas que Él hizo fueron buenas, pero el pecado vino a deformar toda esta bondad de Dios. Así que miren, lo que hoy yo quiero presentar es que cuando nosotros venimos a Dios, cuando un corazón sincero se arrepiente, ese corazón sincero va a disfrutar de bendiciones. Quiero entonces hablar a partir del versículo 5, en un lenguaje un tanto lírico, metafórico, se presentan árboles. El primer árbol o la primera planta es un lirio. Y el lirio lo que nos va a mostrar es la belleza del corazón arrepentido. Dice el verso 5, Él florecerá como lirio. Está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de que ahora este pueblo va a tener un resurgimiento y que va a mostrar la belleza del arrepentimiento auténtico en el corazón. No sé si ha escuchado frases o leído como estas, que Dios a algunos les ha dejado la cara de testimonio. Porque dice, se arrepintió, es una persona buena, sí ha cambiado, podemos dar testimonio de que esa persona es diferente, pero cuando usted lo mira, usted se da cuenta que sus gestos o su rostro es muy duro. Usted lo mira y a lo mejor hasta se atemoriza y dice, no, es que él, aunque ha sido cambiado por Dios, su cara le quedó como testimonio. Y así muchas personas utilizan, ¿verdad? O entre los creyentes, y lo hacen en un sentido, ¿verdad?, de broma. Pero dicen, no, es que se ve que ni siquiera fuera cristiano. Pero cuando usted tiene un trato con esa persona, ese hermano en la fe, se da cuenta de que en realidad es un auténtico creyente, un hombre que ha sido cambiado por el Señor. Mi esposa y yo tenemos un amigo, está grande, el pastor ha venido acá, es un gran amigo de nosotros. Y a él con frecuencia le decimos eso. Y él tiene un testimonio fuerte, salió de las pandillas. Es un hombre que estuvo, ¿verdad?, inmerso en situaciones de violencia, pero que Dios no solo lo rescató, sino que también lo llamó para ser un ministro de su palabra. Es un pastor, un predicador, y tiene un corazón muy noble. Es un hombre de Dios y yo puedo dar testimonio de él. Y puedo dar testimonio por los frutos también que he visto y la obra que el Espíritu Santo ha hecho en su vida. Y eso solo Dios puede hacerlo. Yo no sé si alguien lo puede glorificar. Solo Dios puede cambiar la vida de esa forma. Y mire, el lirio es una flor bella. El lirio a menudo crecía en los valles, pero también el lirio crecía en los campos de Israel. El lirio del cual está haciendo referencia Oseas es un lirio blanco, es un lirio silvestre que crecía en el pueblo de Palestina. En el Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, verso 1, la mujer que está escribiendo dice lo siguiente, o la mujer que está participando más bien en esta preciosa trama, dice lo siguiente: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. No está escribiendo ella, sino más bien es otro el autor, pero ella está participando en esta trama. Y ella dice que es la rosa de Sarón y es el lirio de los valles. Esto es que la mujer está comparando su belleza, se está mirando y se está autodescribiendo, y ella está diciendo que es como el lirio de los valles. Ella está afirmando entonces a través de esto que la belleza del lirio pues era una belleza digna de admirar. A las mujeres
frecuentemente a la gran mayoría les encantan las flores, que las llenen de esos detalles. Y no solo a las mujeres, a los hombres también les gusta, ¿verdad?, mirar la hermosura de la creación de Dios, las flores que Dios ha diseñado para nosotros. En una oficina, en una casa, en una iglesia, las flores siempre le dan, ¿verdad?, un toque de belleza al lugar. En la mayoría de las ceremonias, las graduaciones en las universidades, en las escuelas, en cualquier nivel, cuando alguien sale, con frecuencia también se le regala un ramo de flores. El lugar para que pueda ser engalanado también es lleno de flores. En los funerales, lo que las personas también a menudo entregan son flores. Y es que las flores le dan un toque especial, le dan un adorno llamativo al momento según la ocasión. Y entonces una mujer no se va a comparar, ¿verdad?, con algo que según su propia forma de ver las cosas sea algo feo. El lirio de los valles tuvo que ser un lirio hermoso, un lirio bello, porque ella misma se autodescribe y se autocompara, ¿verdad?, con la belleza de ese lirio de los valles. Jesús también, hablando acerca del lirio de los valles, él dice lo siguiente: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerar a los lirios del campo. Aquí Jesús habla en su narrativa del lirio de los campos. Dice: mira cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero yo digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de estos lirios del campo. Es decir, que la belleza del lirio, en palabras de Jesús, a pesar de que Salomón fue el hombre más sabio y un hombre de mucha influencia, donde muchos reyes conocían, ¿verdad?, sobre lo que Salomón había recibido de parte de Dios, de la prosperidad que Salomón había alcanzado por causa de la sabiduría que Dios le había dado, entonces iban a ver a Salomón. La reina de Sabá fue a verlo y querían, ¿verdad?, contemplar todo lo que Salomón había alcanzado. Y a pesar de todo el esplendor en la vida del rey Salomón, a pesar de los vestidos tan elegantes que él podía portar, los lirios del campo, la belleza de estos lirios del campo no se comparaban con la gloria de los vestidos del rey Salomón. Imagínese usted entonces cuál era la belleza de estos lirios, tanto del valle como los lirios del campo. El pueblo de Israel entonces entró en rebeldía, en desobediencia delante de Dios, y cuando estos dos factores se unen, comienza a desaparecer la belleza que un corazón puro tiene. La Biblia dice a través del profeta Jeremías que el pecado, esto es la rebeldía, la desobediencia y ir por un camino equivocado, pone feo el rostro de los que pecan. Y el pueblo de Israel se afeó. Es decir, el pueblo de Israel entró en una situación de fealdad. Y Jeremías 18:13 lo declara de esta forma: gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Es decir, que el pecado transforma el rostro, el corazón, la mente. Esta palabra fealdad la podemos asociar con algo horrible. Piense en lo más horrible que pueda imaginar hoy. Piense que a su mente venga por un momento algo terriblemente horrible. En mi infancia, por ejemplo, era allá por los años 80, 90, era común, era habitual que te dieran ese hígado, ¿verdad?, de tiburón. Y para mí eso representó algo horrible durante muchos años de mi vida. Esa fórmula era algo terrible. Abre la boca y órale, cuando yo veía ese bote de medicina, que según era vitamínico, pues yo la verdad quería salir corriendo de ahí. Y para mí en esos años representó algo horrible, algo que a mí no me gustaba, ¿verdad? Y cuando pensaba que se llegaba el momento para que yo pudiera tomarme, ¿verdad?, esa vitamina, pues yo no quería que ese momento llegara. Pero al paso del tiempo mi percepción fue cambiando y me di cuenta que eso no era nada, que en la vida hay cosas verdaderamente horribles. Y hoy estamos inmersos
en un tiempo en donde podemos no solo oír de temas que nos van a erizar la piel, sino que también atestiguar, ser testigos presenciales de situaciones que nos pueden, ¿verdad?, erizar el alma, que nos pueden a nosotros llevar a un punto en donde estemos paralizados, estemos horrorizados con lo que está pasando. Si usted quiere pensar en algo horrible y no sabe en este momento qué es, solamente deténgase esta tarde en un puesto de periódicos, compre alguno de ellos, ábralo, y usted ahí va a mirar muchísimas cosas, aunque esa palabra es muy abundante, e incluso la palabra cosas es tan general, pero sin embargo vivimos en una sociedad tan desviada, una sociedad tan enfrascada en su propio propósito, que lo que está pasando en el mundo es algo, ¿verdad?, que nos horroriza, nos paraliza. Así que recuerde que el pecado nos pone feos. El pecado va a generar en nuestro rostro hasta un grado así de maldad. La belleza de las obras se va a arruinar por el pecado, pues el pecado daña, lastima, el pecado mata, el pecado trae amargura, el pecado entristece, el pecado llena nuestra habitación de oscuridad. Así que, hermano, la problemática social de la cual yo estoy hablando aquí ahora del siglo XXI no es muy diferente a la de los tiempos de Oseas. Lo he mencionado ya, había homicidios tras homicidios. En los días de Oseas había corrupción. En los días de Oseas había falta de conocimiento de Dios. En los días de Oseas el corazón de las personas estaba volcado hacia la idolatría. En los días de Oseas la gente no hablaba verdad, sino que lo que la gente estaba pronunciando era la mentira. Esos eran los días de Oseas. Eso era el tiempo en el que Oseas trajo una palabra. Había robos, había corrupción. Todo esto nos lleva, a considerar que el pecado a lo largo de la historia ha prevalecido desde los tiempos de Adán. Pero hay algo que nos va a hermosear y es la presencia de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 53 se habla acerca de Jesús. Ese capítulo 53 está hablando de Jesús. Está presentando a Jesús y nos está mostrando, nos está reflejando a Jesús como alguien que fue desfigurado en su rostro. Está hablando de él y dice que no hay hermosura en él. ¿Por qué razón? Porque está cargando con el pecado de la humanidad. El que no cometió pecado se hizo pecado, llevó el pecado de todos. Cargó con el pecado de todos nosotros. Así que el arrepentimiento genuino es lo que nos va a limpiar y nos va a purificar. Si queremos que regrese la belleza a nuestro espíritu, a nuestro corazón, si queremos ser como esos lirios del campo, los lirios del valle, si queremos mostrar en nuestras obras esa belleza, lo que necesitamos es un auténtico arrepentimiento. El genuino arrepentimiento va a generar belleza en nuestra forma de vida. La gente mirará y reflejaremos un estilo de vida de impacto alrededor de las personas. Y tenemos que ser como lirios de los valles. El pueblo de Dios es un pueblo hermoso, es un pueblo bello. El pueblo de Dios va a demostrar esa belleza, hermanos, en sus acciones, en sus buenas obras. No hemos sido salvados por las obras. Jesús hizo la obra y esa obra fue suficiente para salvarnos. Pero los salvos sí hacen buenas obras. Esto es que las buenas obras que hacemos son el resultado de la salvación que hemos obtenido por medio de la fe en Jesús. Y el mundo espera obras de arte. El mundo espera que nuestras obras sean obras bellas. Usted tiene la capacidad de hacer buenas obras que glorifiquen a Dios. Por los frutos serán conocidos. Esto es, por las obras que hagamos, por nuestra manera de conducirnos,
seremos identificados como cristianos en la sociedad del siglo XXI. Así que el lirio de los valles muestra la belleza que debemos también mostrar en nuestras obras, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Número 2, el cedro. Dice el texto, ahí en Oseas, seguimos la lectura, y extenderá sus raíces, dice, como el Líbano. Mire, ahí en el Líbano, y más adelante vamos a hacer una referencia del Líbano, pero ahí se desarrollaban o crecían árboles llamados cedros. Los cedros con frecuencia eran árboles de grandeza y fortaleza. Estos árboles tenían una característica, y es que sus raíces eran profundas y estas se extendían metros a metros. Había una profundidad tal que precisamente esa profundidad y esa extensión de las raíces provocaba que estos cedros, tuvieran una gran estabilidad. La Biblia habla también líricamente de otros árboles, por ejemplo de las palmeras. Y las palmeras tienen una función particular en los puertos. Cuando viene un huracán, las palmeras funcionan como una especie de abanico gigante. Es por eso que cuando usted ve una palmera, difícilmente usted va a ver una palmera totalmente derecha. Las palmeras por lo general son curviadas, porque resulta que cuando vienen los vientos, lo que las palmeras hacen es esto: se doblan. Si usted ve una palmera recta, eso significa que esa palmera es una palmera muy joven. Pero las palmeras que ya están demasiado curviadas, que tienen una curva muy pronunciada, tienen las marcas de batallas del pasado. Son por lo general árboles o palmeras añejas, viejas ya. Y entonces Dios diseñó de tal forma, ¿verdad?, el mundo, la creación, y los puertos tienen la bendición de tener estas palmeras, para que al hacer esto, pues los vientos y el impacto del huracán pues no golpee totalmente a la ciudad y a las personas que se encuentran habitando esa ciudad. Y la Biblia nos dice que nosotros somos como palmeras. Otra particularidad de las palmeras es que en la parte de abajo, en las raíces, las raíces están muy unidas. Y esa unidad que tienen abajo, están entrelazadas las raíces y se van buscando una con otra. Eso les ayuda a las palmeras a no caerse, a no derrumbarse cuando vengan estos huracanes fuertes. Así que los cedros, volviendo al pasaje y al árbol del cedro, al igual que las palmeras, tienen raíces profundas, muy esparcidas, y estas raíces, como lo dije, le dan una gran estabilidad. Pero Oseas dice en el 14:1 que por causa del pecado de Israel se debilitó el pueblo y el pueblo cayó. Hermanos, para tener un crecimiento espiritual consistente, para tener un crecimiento y una estabilidad como creyentes, necesitamos tener raíces profundas. La Biblia habla de que los justos serán plantados junto a corrientes de agua y que darán fruto, y será mucho fruto, y sus hojas no van a caer. Jesús también habla una parábola, la del sembrador, y en esa parábola se menciona acerca de una semilla que cayó en los pedregales, y que cuando esta semilla comenzó a germinar, esta semilla no tenía una raíz profunda, y después entonces de un tiempo, por no tener una raíz profunda, ellos no pudieron permanecer. Esto, en palabras de Jesús, es así. Las personas que son sembradas en pedregales, son aquellas que oyen la palabra, la reciben con gozo, pero que como no tienen raíz, después de un corto tiempo, cuando viene la aflicción o la persecución a sus vidas por causa de la palabra, entonces ellos deciden abandonar la fe. Lo que Dios pide de nosotros
Y lo que Dios espera es que podamos tener una vida de consolidación en la fe. Que podamos estar consolidados de tal forma que cuando vengan los vientos fuertes, los huracanes, permanezcamos estables. Dios no nos ha llamado para vivir vidas de inestabilidad. Dios te ha llamado a ti para que tengas una vida de estabilidad. Y esa vida de estabilidad no la vamos a poder alcanzar si no estamos arraigados en la palabra de verdad, en la palabra de Dios. Debemos echar raíces y debemos crecer en el lugar en donde Dios nos ha plantado. Si Dios por su gracia ahora te ha plantado acá en el Centro Familiar Kairos, entonces tienes que echar raíz en este lugar y tienes que comenzar a dar frutos, porque a través de los frutos serás conocido. La estabilidad y la producción de los frutos espirituales entonces se va a relacionar con el terreno donde somos sembrados, con el agua con el que somos regados, pero también con la raíz y el crecimiento que esta raíz pueda tener. La raíz de un árbol no va a crecer si no tiene agua. La raíz de un árbol tampoco va a crecer en una tierra que sea mala, en una tierra infértil. Te quiero decir que esto es que el evangelio de Jesús se ha sembrado en nuestro corazón, que la palabra de Dios ha sido sembrada y que hemos decidido seguir a Jesús, el Señor y el Salvador de nuestra vida. Y que ahora que estamos sembrados en el Señor y que hemos decidido ser discípulos de Él, tenemos que crecer, hermanos. Nuestra raíz tiene que ser una raíz profunda, una raíz que se pueda tomar de otras raíces, esto es, de nuestros hermanos. No podemos entonces tener una estabilidad en nuestra vida espiritual y en nuestra vida familiar y en nuestra vida de iglesia si no estamos asociados con otros buenos creyentes, si no estamos haciendo iglesia, si no estamos, hermanos, haciendo lo que Dios nos ha dicho a través del Nuevo Testamento. Esto es amarnos, esto es motivarnos, esto es orar juntos, porque cuando hacemos todas estas cosas, entonces vamos a tener el crecimiento y la producción de frutos espirituales. El llamado de Dios es a la consolidación de la fe y de la vida espiritual en Cristo. No solo a ser oidores de la palabra, sino a ser realmente practicantes de ella. Santiago les llama hacedores de la palabra. Tenemos que beber de la fuente de vida. Si tenemos sed, Jesús dijo que Él era el agua de vida que venía a saciar toda sed espiritual que podamos tener en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. El cedro para Israel era la estabilidad espiritual que ellos necesitaban. Nosotros como Kairos tenemos no solo que reflejar belleza, sino ser cedros, tener estabilidad. ¿Y cómo alcanzarla? No siguiendo los malos consejos, no andando en malas compañías, no juntándonos con los burladores de Dios, alegrándonos en la ley de Dios y meditando en su palabra de día y de noche. Y de esta forma vamos a ser creyentes fuertes, creyentes estables, no creyentes que vayan de un lado a otro inestables, sino creyentes como el cedro, hermanos, que puedan estar arraigados en la verdad de Dios. ¿Qué tipo de cristiano queremos ser? ¿Inestables o estables? ¿Débiles o fuertes? Número 3. En el verso 6 habla de otro árbol y es el olivo. Y esto es prosperidad. El olivo muestra la prosperidad de un corazón arrepentido. Habla de prosperidad el texto aquí. Dice, extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Habla de extenderse también. Mire, este árbol también era muy esencial, pero sobre todo este árbol era esencial en la economía del pueblo de Israel. Ellos utilizaban el olivo para construir viviendas. ¿Se imagina usted el proyecto? Tomaban la madera de este árbol para la construcción de casas, pero además de eso, utilizaban el fruto del olivo para sacar un aceite de uso cotidiano.
Hermano, los árboles frutales de por sí son un atractivo ya visual. Nosotros queremos tener, ¿verdad?, la oportunidad de cosechar, de disfrutar de los árboles frutales. Uno de los deseos que yo he tenido, o tuve más bien por muchos años, es cortar una naranja de un árbol o una manzana y comer directamente desde el momento que yo la corto. Así como lo hice con las guanábanas, los mangos y otros frutos, tenía yo ese deseo de cortar directamente del árbol y disfrutar sin lavar, sin nada, disfrutar directamente de ese fruto. Así que el árbol del olivo va a tener un simbolismo. ¿Cuál es? Paz, prosperidad, bendición divina y fortaleza. Mire, Israel había llegado a ser una nación próspera. Dios había bendecido a Israel con una prosperidad tanto material como espiritual, pero después la prosperidad espiritual se comenzó a oscurecer. Ellos pensaron en Oseas 2:5 que la bendición material, la prosperidad que había recibido el pueblo provenía de los ídolos a los que ellos estaban adorando. O sea, la mente del pueblo fue: si yo tengo lo que tengo, Dios no me lo ha dado. Esta bendición que yo he recibido proviene de los dioses a los cuales yo estoy sirviendo, de los dioses a los cuales yo estoy presentando ofrenda. Tenga mucho cuidado. Y esta es una advertencia para nosotros. Tenga cuidado de no permitir que una bendición se convierta en una maldición. Porque hay momentos en la vida en los que Dios nos bendice tan fuerte, tan abundantemente, que las bendiciones que tenemos se pueden convertir en maldiciones. Hay personas que tienen tanto y de tanto que han tenido se han extraviado. Han perdido incluso la dignidad humana. En cierta ocasión oí una entrevista del boxeador Julio César Chávez que dijo: si tuviera la oportunidad de volver a vivir todo lo que he vivido, lo que cambiaría sería mi forma de manejar los bienes materiales que recibí. Y él decía en esa entrevista que había recibido tanto que se fue a un extremo de los excesos. Y algo similar nos puede ocurrir a nosotros, porque a veces pensamos que no tenemos lo suficiente. Y yo, cuando he hablado con muchas personas, llegan a esta conclusión: antes tenía menos y me redituaba, ahora tengo más y no me reditúa, y entre más tengo, menos me alcanza, dicen. No sé si a alguien le ha pasado algo así. No sé si alguien ha estado en una situación así de decir: antes tenía menos, ahora tengo más y como quiera no me alcanza, me doy cuenta de que no me alcanza. Israel, entonces, al recibir la prosperidad, no le dio la gloria a Dios y fue ingrata, fue desagradecida con Dios. Cuando Israel salió de Egipto, cuando estaban allá prisioneros, ellos recibieron oro, recibieron plata y recibieron ropa también. Moisés les dijo: cuando ustedes salgan, vayan con los egipcios y pídanles. Esto es una forma, en cierto modo, de retribución de Dios por todo lo que ellos habían sufrido, pues el servicio fue muy esclavizante para el pueblo. Ellos oraron a Dios, clamaron y pedían una pronta solución, porque ya no soportaban el castigo y la esclavitud en la cual estaban siendo expuestos. El trabajo era verdaderamente exhaustivo y muchos de ellos murieron ahí. No estaban bien alimentados, no estaban descansados. Eran esclavos literal y el trato era inhumano. Pero no sé si se ha preguntado usted, como yo lo hice en algún momento, ¿para qué el pueblo de Israel necesitaba oro, plata y ropa en el desierto? Dios sabía que ellos iban a salir
y Dios los iba a llevar al desierto, y Dios ya tenía un plan muy elevado para ellos y había trazado ya un camino que ellos deberían seguir. Pero ¿para qué necesitaban oro en el desierto? Mire, más adelante se va leyendo en Éxodo 32 que el pueblo de Israel utilizó ese oro para hacer un becerro. Dios había llamado a Moisés y él subió a hablar con él, recibió la tabla, ¿verdad?, donde contenía los 10 mandamientos. Y cuando Moisés bajó, se dio cuenta de que el pueblo había hecho un becerro de oro, lo estaban adorando y el pueblo estaba bailando ahí, tenían una tremenda fiesta. Cuando Moisés los confronta, ellos dijeron que pensaban que Moisés ya no iba a volver, y entonces decidieron hacer ese becerro. Reprendió a Aarón, reprendió al pueblo, y la ira de Dios estaba, ¿verdad?, a punto de manifestarse contra el pueblo de Israel. La reprensión no fue sencilla, fue una reprensión severa. Y mire, después vemos que el mismo oro y la plata y lo que recibieron, la ropa que recibieron, estos bienes, ellos lo utilizaron para la construcción del tabernáculo. Note usted la gran diferencia. Utilizaron estos bienes para que hicieran un lugar sagrado, santo, en donde la presencia de Dios descendía y estaba ahí con ellos. Hermano, en los días de Oseas, Dios les hace una invitación. Dios a través de Oseas está hablándole al pueblo y les está diciendo: vuélvanse a mí para que yo los prospere. Y por eso le digo, no permita, es una advertencia, que una bendición se vuelva una maldición. Dios les había dado lo suficiente, los había bendecido, pero ellos hicieron ídolos, y más bien un ídolo del oro que habían recibido. Cuando volvemos a Cristo, hermanos, Él nos va a hacer prosperar, porque vamos a vivir bajo nuevos principios de la palabra. Dios está esperando de ti que seas un fiel administrador del recurso. Dios está esperando de ti que a través de esa prosperidad tú tengas la sabiduría suficiente para darle el uso correcto, hermano, y que ese uso correcto glorifique su santo nombre. No permitamos ser extraviados, hermanos, y irnos por un camino diferente y equivocado. Si Dios nos prospera, si Dios nos bendice, si Dios nos da en abundancia y a manos llenas, tenemos que ser muy cautelosos y sabios para administrar para la gloria de Dios. Porque mire, en ese proceso de abundancia podemos perder nuestro testimonio. Podemos perder nuestra dignidad, podemos perder, y lo enfatizo porque lo creo así, nuestra salvación. Podemos perder nuestra familia, podemos perder nuestra casa espiritual, y en esencia podemos perderlo todo. Pero principalmente, en medio de la abundancia, lo más peligroso es perder la presencia de Dios en nuestra vida. Es perderlo a Él. ¿Y de qué le serviría al hombre ganarlo todo y tenerlo todo si pierde lo más importante, hermanos, que es la vida eterna? ¿De qué le serviría al hombre el poder tener prosperidad? Usted habrá de recordar que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Si Dios y es de Dios la bendición y la prosperidad, Dios nos va a dar también, hermanos, la capacidad y la sabiduría de ser buenos administradores con lo que tenemos. Tenga cuidado, porque la abundancia y la escasez lo pueden perder. Finalmente, termino, verso 6. El Líbano muestra el testimonio de un corazón arrepentido. Dice así el texto: perfumará como el Líbano. Así dice el texto. Sara, ¿me ayudas, por favor? Gracias. Perfumará como el Líbano. Vamos a hacer un ejemplo.
¿Te gusta lo que tú hueles hoy? Con frecuencia, cuando vamos a comprar un perfume, compramos el que más nos agrada. Pero usted, ¿para quién se perfuma? Yo quiero preguntarle eso. ¿Para quién se perfuma? ¿Para usted mismo? ¿Para su esposo, su esposa? ¿Para sus hijos? Y a lo mejor los varones me van a decir: pastor, no pregunte esas cosas porque nos va a comprometer. ¿Se perfuma para venir a la casa de Dios, a la iglesia? Nos perfumamos porque queremos, ¿verdad?, desprender un olor agradable. Un olor que cuando la gente nos pueda, ¿verdad?, oler, pueda decir: oh, yo reconozco al hermano, a la hermana por esa esencia que tiene. Cuando yo huelo un perfume que se llama Flowers, yo traigo a mi memoria, a mi mente, por lo menos a 3 personas familiares. Y recuerdo con esa fragancia lo que ellas hacían, el trato que me dieron, la generosidad que mostraron en mi infancia. El perfume que nosotros tenemos va a ayudar a las personas invidentes a reconocernos, porque ellos desarrollan otras habilidades. Si pierden algún sentido, ellos van desarrollando otros sentidos. Y por ejemplo, el del olfato es uno de los que más se desarrolla. A kilómetros de distancia usted puede reconocer a alguien por la fragancia que usa. Y a usted le parece algo agradable cuando las personas le dicen: qué rico huele usted, qué aroma tan propia, tan buena, tan deliciosa está usando usted. Quiero decirle que en el libro de Levítico se presentaban los sacerdotes de Dios y ellos presentaban ofrendas. Regularmente ellos presentaban animales con características que Dios les había ya indicado. Y estos sacerdotes presentaban el sacrificio, había derramamiento de sangre. Y cuando el olor de este sacrificio era agradable, se consideraba como acepto por Dios, es decir, que a Dios le agradaba y Dios lo aceptaba de forma grata. El Líbano era una cadena de montes, y cuando se estaba ahí en el Líbano, había ahí cedros, había montes, y ahí había cedros y otros árboles. Y entonces ahí en el Líbano los cedros y los árboles desprendían un aroma grata. El pino que usted utiliza proviene de un árbol, y cuando golpean el pino, el pino, este árbol, da un aroma sumamente grata. El testimonio de Israel, note usted en palabras de Isaías cómo estaba el testimonio de Israel. Dice: nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo inmundo. Ese era el panorama y la forma, ¿verdad?, en que Dios miraba a Israel. Está hablando de sus obras sucias, está hablando de sus acciones corruptas y contaminadas, y para Dios eso despertaba un mal olor. Es decir, que en la presencia de Dios, el pueblo de Israel, con sus obras de justicia que ellos hacían, estaban desprendiendo un mal olor. ¿Alguna vez ha estado frente a un animal muerto, un perro muerto de 3-4 días? Es un olor terrible. Así que lo que Israel necesitaba era volver su corazón a Dios. Y cuando el pueblo se arrepintiera y volviera su corazón a Dios, el pueblo iba a mostrar, iba a despertar, a despedir un aroma fragante, un aroma como la del Líbano. La aroma iba a ser grata para Dios. Hermanos, esto habla del buen testimonio que debemos reflejar a otros. Debemos ser Kairos, una iglesia de buen testimonio, no solo delante de Dios, sino también de los hombres, porque esto va a ser un olor grato de parte, hermanos, de la iglesia, de parte tuya. Así que debemos de reflejar y de demostrar con ese aroma, de despedir de nuestro cuerpo, hermanos,
esa aroma que sea totalmente grata para Dios, y no solo para Dios, sino también para los hombres. Termino diciendo que Israel, cuando se arrepintió, alcanzó 4 bendiciones: belleza, estabilidad, prosperidad y buen testimonio. Pero son estas 4 mismas bendiciones que todo corazón arrepentido va a alcanzar. Dios espera, hermanos, arrepentimiento. Y con ese arrepentimiento auténtico, Dios va a sanar y Dios va a mostrar su amor a todos los que acuden a Él. Hoy quiero dirigir las palabras en 2 sentidos. Decirle a los cristianos que no pierdan su bendición, ni estas bendiciones que ya recibieron, y que si las han perdido, recupérenlas. Y les hablo también a los no cristianos y les digo que si nunca han alcanzado la estabilidad, la prosperidad que Dios da, si no han alcanzado la belleza espiritual y el buen testimonio que podemos mostrar en Jesús, es el momento para que tú vengas a Él. A mí me impresiona algo, hermanos. Me impresiona algo en este pasaje de Oseas 14. Oseas 14 resume la historia perfectamente de la humanidad. Está aquí la historia de un pueblo rebelde, de un pueblo, y voy a usar la palabra, que se prostituía, porque es la palabra que se usa en Oseas, en el libro. Un pueblo que estaba viviendo en un adulterio espiritual. Un pueblo que estaba haciendo cosas terriblemente malas, muy malas. Pero encontramos aquí a un Dios que decide apartar el castigo y la ira que el pueblo merecía para mostrar misericordia. Esto es amor, para mostrar su amor hacia ese pueblo y para mostrar su gracia. Esto es regalos que el pueblo no merecía. Lo que encontramos aquí, hermanos, es la búsqueda de un Dios amoroso por un pueblo perdido y rebelde, y un pueblo terco, un pueblo que no quiere hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Lo que yo encuentro aquí es mi propia historia, hermanos. Encuentro mi historia y encuentro la historia de cada uno de nosotros. La historia de corazones testarudos, corazones que van en pos de lo malo continuamente, corazones que tratan de hacer justicia y tratan de hacer lo bueno, pero que al final podemos mirar y reconocer que es su gracia, y ha sido su gracia y siempre será su gracia. Es Dios buscándote y diciéndote: te amo. Y es por eso que el himnólogo lo captura de esta forma: sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido, y Él me encontró. Su gracia me enseñó, hermano, a no temer. Mis dudas ahuyentaron. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que hoy he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos 1000 brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor que aún infeliz salvó. Sublime gracia, sublime regalo de Dios, sublime gracia que me sigue sosteniendo hasta hoy. Sublime gracia que está sosteniéndonos. Sublime gracia que no te va a soltar, hermano. Sublime gracia que te va a sostener en tu caminar. Sublime gracia que hoy está aquí, hermano, para bendecir y seguir bendiciendo tu corazón. Yo te invito a que por un momento te pongas en pie.